Ok. Querida familia, empezamos este día fantástico, maravilloso, bajo la luz y la bendición de Dios, y seguimos con el programa Moldeando mi carácter, crecer, vivir y servir. Recuerde que si nosotros no tenemos un crecimiento, un desarrollo, un proceso, no vamos a poder servir de ninguna manera, ¿cierto? No vamos a crecer y tampoco podemos tener una vida llena de plenitud. Así que necesitamos que nuestro carácter sea moldeado, porque en la perfecta voluntad de Dios, Él quiere procesos para cada uno de nosotros. Y en ese sentido, querida familia, quiero que sepa que el Señor nos ha llamado para que sigamos en estas aras de crecer. Moldeando mi carácter, recuerde que está basado en Efesios 1 del 17 al 18 y siempre les vamos a estar recordando este versículo, esta palabra que trae para nosotros promesas y vida. Y dice el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para eso es que nos ha llamado, para que Él nos dé sabiduría, revelación del conocimiento de nuestro amado Jesucristo. Versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando tus ojos, alumbrando lo que tú tienes que entender para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. De esto se trata, familia, de que tú y yo nos basemos precisamente en cada una de estas palabras que nos traen aprendizaje, transformación, revelación, sabiduría, crecimiento, conocimiento y llamado, porque Él nos llamó desde antes de la creación del mundo. Ya te dijo, mío, mía eres tú, en ti tengo complacencia, lo mismo que en su amado Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos revestidos de Cristo Jesús. Y dice así, mientras que con el temperamento tú y yo nacemos, y es el cimiento de lo que seremos en la vida. ¿Cuál? Tu temperamento. El carácter resulta en cambio del trabajo de moldear ese primer rasgo. Así el carácter es modificable, educable, adquirido y se puede moldear y controlar en sus diversas manifestaciones externas. Si es que nos está mostrando y nos está indicando cómo es la conducta del ser humano, es tu carácter modificable, por supuesto, y gloria a Dios, es moldeable. Tú adquieres nuevas costumbres, nuevas formas de vivir y de expresarte. De esa manera quiero decirte que no podemos enmarcarnos o encuadrarnos en decir, yo soy así, es que así me hicieron, así crecí y no puedo cambiar. Esa es una mentira del enemigo, porque nuestro carácter tiene la tendencia a ser moldeado, porque de lo contrario estaríamos estancados en conductas y actitudes que nos están lastimando. Si tu carácter no quiere ser moldeado, entonces necesita que tú le fuerces, porque eres tú el que está o la que está manejando. ¿Sí? No nos manejan las emociones. Y recuerda que esta serie tiene todo que ver con la práctica y desarrollo del carácter de nosotros como hijos de Dios, porque estamos en este mundo para desarrollar relaciones interpersonales definitivamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Ganar el corazón y el respeto de las personas por nuestro buen testimonio. Que no digan de nosotros que obramos de una manera, decimos otra manera. Tiene que haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Tiene que haber equidad entre lo que estamos nosotros compartiendo, entre lo que estamos hablando y propagando, que somos hijos del Dios viviente. Nosotros tenemos la tendencia, yo soy un hijo de Dios. Tenemos la tendencia a decir, soy un hijo de Dios, Él está conmigo, que se haga su voluntad, y la gente nos está observando. Por lo tanto, también
tiene que haber coherencia entre lo que hacemos. Y la conducta precisamente es de hijos de Dios. Debemos proyectar a la gente seguridad, confianza, habilitar las destrezas para manejar los desniveles de la vida. No podemos llevar discordia cuando somos hijos de Dios, sino proyectar seguridad y confianza en las personas. Todos tenemos, recuerda, virtudes, defectos, emociones, sentimientos, vivencias positivas que enriquecen tu vida, pero también negativas que te han marcado y muchas veces no soltamos o no dejamos que Dios procese el dolor. Recuerda que tu temperamento es único y es singular. Ahí va a aflorar tu personalidad. Y estamos viendo en cuanto a la fe que nos diferencia dentro de Moldeando mi Carácter, porque nosotros obviamente somos hijos de luz, somos hijos del Dios viviente y nos caracterizamos por eso. Nuestra fe es la esencia, nuestra fe es el músculo primordial y fundamental. Y quedamos, no sé si tú recuerdas el domingo anterior, en alineando tu fe a la palabra. El Señor dice que nos enseña sobre el poder de la fe para que vivamos una vida cristiana llena de gozo. Él nos enseña, nos instruye porque necesitamos ser testimonio de gozo. Una persona que está convencida de quién es, convence a otros. Pero si tú no estás convencida o convencido de quién eres, difícilmente vas a poder impartir de un Dios, de un Padre, de un Abba Padre que nos está llamando hacia la reconciliación con Él mismo. Y Juan 15:11 nos dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté, para que mi gozo, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Él quiere que el gozo del Padre sea cumplido en nuestras vidas. Y no hay nada más triste que un cristiano que haya perdido el gozo. No hay nada más doloroso que ver a un cristiano creyéndose con poder, con victoria, pero que perdió el gozo. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, jamás vamos a producir gozo, ni fuerza, ni poder. Eso viene de lo alto, eso viene de Dios. La dependencia de Él baja todo ego. La dependencia delante del Señor para nosotros nos baja toda altivez, toda autosuficiencia. Nosotros somos interdependientes, dependemos absolutamente de Él. Y de Él viene el gozo, de Él viene esta estabilidad, de Él viene la misma fe que nos ha dado y nos permite seguirla cultivando y sembrándola. No hay nada, te repito, más triste, más doloroso que ver a un cristiano que perdió el gozo porque vive una vida de mentira, una vida de apariencia, una vida camuflada, y eso no es de Dios. El enemigo quiere que tú pienses, si es que estás en esta condición, que tú puedes todo, pero lo podemos porque el Señor nos fortalece. De Él viene el gozo, de Él viene la seguridad, de su palabra viene para nosotros la fortaleza. Dice que nosotros como seres humanos no aceptamos la derrota porque no fuimos diseñados para perder. Sin embargo, la palabra afirma que fuimos creados para ser cabeza y no cola, estar encima y no debajo. ¿Y qué sucede? Que la tradición, que es como una condición, la tradición nos condiciona ¿a qué? A aceptar la derrota, sin importar las circunstancias. Nosotros no podemos aceptar ninguna derrota, porque Él es el que dirige nuestras vidas, el Padre es el que organiza nuestras vidas, y la clave de todo para mí, muy personal, es depender de Él, preguntarle todo. No salgas sin preguntarle, no salgas sin haber hablado con Él, no salgas de tu casa sin haber doblado tus rodillas. Marcos 7:13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. No podemos vivir bajo la tradición, bajo las costumbres, y muchas veces nos cuesta desarraigarnos de las costumbres que nos han dejado nuestros padres, la costumbre que nos han manifestado de una o de otra manera. Nosotros hacemos lo que vemos, pero he ahí el paradigma. No podemos hacer todo lo que hemos visto de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestra cultura.
Tenemos que salir de eso. Y recuerda que nosotros ya tenemos una cultura de reino. Eso habíamos visto hace unos domingos atrás. ¿Por qué es importante que estas temáticas las sigas, las prepares, las estudies y las veas continuamente? Porque preciso, va una ayudando a la otra. Y habíamos hablado que tenemos un pensamiento, debemos tener un pensamiento de reino, una mentalidad de reino. Génesis 1:26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. A veces nos olvidamos, no hablo como cuerpo de Cristo, sino que la humanidad se ha olvidado de que hubo un ser supremo llamado nuestro Dios, nuestro Creador, que dijo que nos enseñaremos de las circunstancias en que vivimos, porque nos hizo a imagen y a semejanza de Dios. Es decir, que nosotros tengamos autoridad sobre lo creado para nosotros. Pero nos olvidamos del Creador y ahí está el peligro. La palabra de Dios siempre nos va a conducir y nos va a dirigir. Es por eso que el enemigo no quiere que tú y yo estemos ligados a la palabra, porque ahí está la clave de todo. En cuanto a la fe que nos diferencia, tenemos el ganar, ganar. Recuerda que estamos casi a sesiones pasadas en el movimiento de mujeres que vimos una temática, a veces se gana y a veces se aprende. Antes, ¿cierto? Antes decían, a veces se gana y a veces se pierde, y eso no es verdad. No podemos vivir con esos conceptos. Nosotros tenemos que ganar así. Aparentemente, sí, parezca que perdimos, nunca es así, porque el Señor nos deja aprendizajes de vida que nos llevan a la madurez. Es imposible perder si tu estilo de vida es vivir por fe. Es imposible porque las circunstancias no determinan lo que tú eres. Eres un hijo, una hija de Dios y vives por fe. Y si en medio de ese camino que tú tienes por fe pierdes cosas, te tienes que despojar de otras o simplemente se cerraron puertas, es porque existe un porqué y Dios tiene la última palabra. Sin embargo, tú no puedes vivir para perder en medio de las circunstancias. Puede que aparentemente todo esté perdido, pero no es así. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recuerda, ganar, ganar. Cuando tú sabes que tienes un destino con el Señor y que Él tiene el control de todo lo que tú estás haciendo. Él a veces hace cosas que nosotros no comprendemos. Dices, pero todo estaba tan planeado, todo estaba tan planificado. ¿Y por qué se me cerraron las puertas? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué así? ¿Por qué falleció? Y nos cuestionamos. Pero el Señor tiene la palabra final. Él tiene un propósito y muchas veces no nos puede mostrar lo que viene, porque eso es parte de moldear nuestro carácter. Es imposible andar por fe y a la vez ser mala persona. Si tú dices, vivo por fe, soy un hijo de Dios, pero a la vez estás peleando, estás rebelde, estás iracundo, estás enojado, te resientes por todo, eres sensible y hasta mentimos, entonces no estamos andando por fe. Isaíto, por favor, contróleme el micrófono. Bueno, querida familia, también dice que la fe que tú y yo tenemos, esta fe tan hermosa que el Padre nos dio en el momento mismo de nacer, la fe viene porque tú estás escuchando palabra de Dios. Por eso es importante que tú no busques consejos donde sabes que no vas a escuchar una dirección adecuada. No escuches comentarios que te desaniman. No escuches a personas que no tienen nada que ver con tu estilo de vida en Cristo. Porque muchas veces decimos, es que yo hablé con una amiga, es que yo comenté con un amigo, pero hasta dicen con mi hermana, con mi papá, pero no son personas
que están dentro del camino todavía, porque se supone, como dice la palabra de Dios, yo y mi casa serviremos al Señor, es porque yo entro en un proceso y por ende mi casa se impacta de ese poder, de ese amor que tenemos en la palabra de Dios. No puedes escuchar a cualquier comentario suelto que te trae la gente, porque nosotros tenemos que dar prioridad a lo que escuchamos y es la palabra de Dios. Una persona que te aconseja basado en la palabra de Dios está obrando en beneficio tuyo, pero si no tiene nada que ver con la palabra, te va a lastimar. ¿Por qué? Porque te desenfoca, te descarrila del propósito por el cual Dios nos ha llamado. Donde reside la palabra no mora el pecado. Entonces estamos escuchando voces extrañas, porque un consejo tiene que venir por medio de la palabra de Dios, o tú mismo intencionalmente estás en tu devocional, escuchas todos los días la palabra y esta trae vida y productividad a ti. El enemigo detesta esta revelación porque cuando comienzas a andar por fe, detectas y controlas sus maquinaciones, porque tú dices, esta situación no viene de Dios. Esto que me está sucediendo no viene de Dios. Yo no puedo seguir así. Y él no quiere, Satanás no quiere que tú tengas esa revelación de qué? De la palabra de Dios. ¿Cuán importante es entonces, familia, para nosotros que vivamos por esta fe poderosísima que nos trae la palabra de Dios? Y cuando tenemos versículos, es importante que los anotes, por favor, porque la fe es tu escudo frente a los ataques. La fe es tu escudo porque tú crees. Qué importante es creer en lo que viene de Dios. Efesios 6:16 nos dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Por qué dirá el escudo de la fe? Porque el escudo de la fe está edificado y está construido por medio de lo que tú escuchas en beneficio, es decir, la palabra de Dios. Cuando comienzas a andar por fe, te conviertes en un peligro mortal para Satanás y sus artimañas. Andemos por fe, familia. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y 2 Corintios 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros tenemos armas sobrenaturales, espirituales. Recuerda que tenemos y hablamos también de una armadura, pero no vamos a salirnos del tema. Sí tenemos armas espirituales, pero el fundamento que tú y yo tenemos es la fe. La fe, porque ese es el escudo más grande y poderoso que tú tienes, porque la fe es creer. Es importante y fundamental que no nos apartemos de esta certeza. La fe es tu escudo sobrenatural. ¿Por qué? Dice, la fe será el fuerte escudo que nos protegerá de los dardos del fuego de Satanás, de los dardos de Satanás. Los valores no deben cambiar con el tiempo, puesto que la fe en Jesucristo es indispensable. ¿Para qué? Para la felicidad y la salvación eterna. Nunca antes en la historia del mundo ha sido mayor la necesidad de tener fe en Dios. Esta época, esta temporada, estos sucesos en que tenemos que estar con una vacuna, 2 vacunas, tercera vacuna y todas estas cosas a nosotros no nos pueden mover el piso. Necesitamos estar en la convicción, en esa certeza, en esa expectativa de que Dios tiene el control y la última palabra, en tanto que yo como hija de Dios, en tanto que tú como hijo de Dios estás haciendo lo que debes hacer, lo correcto, escuchando su palabra, permeando y permitiendo que baje a tu corazón, que se encarne en tu mente, emociones y voluntad. Todo lo demás fluye. ¿Por qué? Porque has habilitado en ti el concepto de la fe. Y por eso ella es tu escudo. Esta es un escudo. Este escudo es indispensable para ti y para mí. La fe es un principio de acción y de poder.
Cuando nos esforzamos por alcanzar una meta digna, estamos ejerciendo la fe porque demostramos nuestra esperanza en algo que aún no podemos ver, pero que tú esperas. ¿Por qué? Porque se te fue dicho en la palabra de Dios. Y existe una conexión fuertísima cuando tú admites que la palabra es tu alimento, la palabra es el maná, la palabra es lo que tú todos los días tienes que digerirla de una manera sensible en el espíritu. Sí, no tenemos que comer la palabra por comer. Estoy conectada, estoy escuchando, estoy en las capacitaciones. No, hay que discernir, hay que discutirla, hay que consensuarla. Es indispensable para nosotros que la palabra de Dios sea estudiada, analizada, y entonces puedes digerirla, porque entero no puede ser pasada. Es importante que la puedas digerir. Tú fuiste llamado para hacer la diferencia, para ser un guerrero, una guerrera en Cristo. Si has experimentado estas victorias de guerra espiritual, de que tú dices, necesito más de Dios. Esta semanita dirás, tal vez me faltó orar, me faltó leer la palabra de Dios. Eso hace la diferencia porque tienes una conciencia activa. Pero si tú dices, no, yo soy un hijo de Dios y tanta lectura, tanto devocional, tanta palabra, no, así estoy bien. Eso no es de Dios, eso no avanza para ti, no es crecimiento. Esto se refiere a las tradiciones y costumbres que venimos arrastrando, pero que tienen que ser moldeadas. Recuerda que la fe es tu escudo frente a los ataques del adversario. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice que tú y yo tenemos que hacer una confesión de fe haciendo uso de la palabra. La confesión utilizando la palabra es poderosa. Y por eso el Salmo 103 nos permite hacer una verdad, nos permite vivir una confesión utilizando su palabra de manera oportuna. Y dice, Él es quien perdona. Para cuando tú no aceptes que el Señor te ha perdonado ciertas cosas que viviste, muchas veces nos cuesta a nosotros perdonarnos. Si Él te perdonó, procesa el perdón para ti mismo. Él es quien perdona, Él es quien sana. Y nuestras vidas espirituales, emocionales y físicas están ya sanas por su llaga. Por eso hacemos cada mes el recordatorio de la Santa Cena, porque por su llaga todos fuimos sanos, estamos sanos en el nombre de Jesús. Y si tú estás pasando un proceso de quebranto de salud y no sanas, dile al Padre, enséñame, muéstrame, ¿qué me quieres enseñar con esto, Padre? ¿Qué tengo que asimilar? Y vive tu proceso de la mano de Dios, porque nosotros somos sanos por medio de Cristo Jesús. Él es el que te rescata. No podemos decir, es que no puedo salir de la circunstancia en que estoy. Me es tan difícil, siento que no es el momento. Eso no es verdad porque Él ya te rescató. Él es quien rescata nuestras vidas del hoyo, del lodo cenagoso. Él nos saca de las tinieblas a la luz admirable. Él es el que te corona, es decir, Él te lleva a la victoria. Cada uno de nosotros hemos experimentado victorias porque el Señor eso quiere, que vivamos nuestras victorias en humildad, en santidad, en reflexión, en apoyo, en solidaridad. Y Él es el que te sacia de bien. Qué importante es que hagamos este ejercicio basados en la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. El poder de la fuerza del Padre es el que aviva, es lo que vivifica nuestra fe. Ese poder, porque si no estamos permitiéndonos este ejercicio, difícilmente podemos avanzar. ¿Cómo movernos entonces en lo que creemos? Debemos comprender las normas de la fe para que nuestras oraciones sean contestadas y debemos aprender esto. Recuerde
que en el inicio de este programa de la fe habíamos hablado que para que un avión pueda volar tiene leyes que se tienen que cumplir, y para que la fe que nosotros tenemos sea desarrollada y podamos ver un milagro o podamos ver lo que estamos esperando por fe, también existen leyes. Y una de ellas es, además de lo que ya hemos aprendido, que saber es tener pleno conocimiento de algo. Sabes que la palabra de Dios en este caso es fundamental para nosotros y tenemos que saber. Saber es tener pleno conocimiento de algo. Creer es estar plenamente convencido de lo que sabes, pero fe es moverte o actuar en lo que tú crees. ¿Y en qué tú crees? Eso es importante. Recuerda que la fe es un músculo que tiene que ser desarrollado. La fe es el músculo que tú y yo lo ejercitamos cotidianamente en el día a día. Es importante. Aunque la palabra creer y la palabra fe son términos intercambiables en la Biblia, también son dos caras de la misma moneda. Sin las dos caras, la moneda no es válida. Necesitas creer, necesitas tener fe, necesitas activar las normativas y las leyes. Tenemos fe para esperar lo que creemos basado en principios. ¿Por qué dirá basado en principios? Porque tú no puedes anhelar algo que sabes en tu interior que es pecado. Tú no puedes anhelar algo que sabes que está dañando a otros. Tú no puedes estar en expectativa de que a alguien le suceda algo terrible, porque eso no está bien. Por eso dice que creemos basado en los principios. Acuérdate que vimos la ley del amor, la ley del respeto, la ley de la honra, la ley de la vida. Y hay leyes que la palabra de Dios nos está marcando para que nuestra fe no tenga una expectativa de venganza, por ejemplo, no tenga una expectativa de capricho. No, la fe siempre estará basada en lo que Dios te hizo soñar. Nosotros debemos abrigar los sueños que Dios sembró en nosotros, expectativas, instancias que tenemos que vivir. Dice, debemos ejercitar con certeza cuando está actuando la fe, de la misma forma que sabemos si somos hombre o mujer, sin tener que pensar. Cuando estamos llenando un formulario y te dice nombre, apellido, sexo, tú pones un visto en mujer o tú pones un visto en hombre. Es por dar un ejemplo, ¿sí? Porque hay instancias que son inherentes, salen ya, está dentro de nosotros. De la misma forma, tú ejercitas esa certeza, esa fe, esa convicción, esa seguridad. Y de hecho, estamos llamados a tener la expectativa de que el don de fe sea habilitado en nosotros, porque dice la palabra de Dios que oremos por los dones mejores, que tú pidas, que seas solícito en anhelar tener los dones que el Padre nos ha dado, esos regalos espirituales que nos habla la palabra de Dios en Primera de Corintios 12. Ahí están los dones espirituales y uno de esos es el don de fe. Anhelemos el don de fe, a tal punto de que cuando tú estás orando por algo, el Señor te dice, no va a suceder. El don de fe es ese que el Padre te dice, no te dicen tus emociones, tu alma, ¿cierto? No podemos estar elevando oraciones almáticas a Dios, sino espirituales, con la intuición, la conciencia, la comunión. La conciencia te dice lo bueno y lo malo. La intuición recepta ese concepto y la comunión o la comunión hace que tú adores en esa verdad que te reveló el Padre. Pero cuando tus oraciones son almáticas, estás haciendo en tu mente, en tus emociones y en tu voluntad. Y recuerda, tienen que ser espirituales, es decir, con tu espíritu, para que se haga la voluntad de Dios, para que tú afirmes que el Señor te puso esta verdad. Por eso, cuando conocemos, en mi caso, conozco a mis discípulas que tienen el don de fe, yo inmediatamente le llamo y le digo, estoy orando por esto. Ora, por favor, y que el Padre te diga si es que sí o si es que no. Entonces me dice, no, Silvita, no es por ahí, no me ha dado paz el Señor. Oremos de nuevo, confirmemos. Padre, confirma. Si dice no, listo. Se cierra esa puerta y vamos por otro lado. Y no necesitamos más, familia. No le busque. Si son cosas que no le convienen, suelte y sigamos creciendo en la fe, en expectativa que viene de Dios para nosotros.
La fe no tiene límites, dice, solo hace falta creer. Y eso es importante, determinante y decisivo. ¿Cuántos de nosotros conocemos esta historia de estas gráficas que usted está viendo ahí? Para lograr resultados por fe, dice, no está solamente el saber, sino el creer y creer lo que sabes la palabra de Dios. No sabemos tanto de fábulas, de historietas, de adagios. Lo que sabemos y lo que necesitamos precisamente es la palabra de Dios. La palabra, las más de 4,000 promesas que están ahí para nosotros, pero muchas veces nuestra conciencia nos dice, nos falta crecer un poquito, nos falta afirmarnos un poco. Es por eso que no asumimos las promesas como nuestras, porque una conciencia te dice, ejercita la fe, ejercita la convicción, búscale, ámale, adórale, sométete a él. Dice que la fe actúa en lo negativo tanto como en lo positivo. En lo negativo, obviamente, a favor del enemigo, de Satanás, del diablo, de sus artimañas, y en lo positivo a favor de las cosas de Dios. Recuerda que también hemos visto que la fe que nos diferencia a nosotros como creyentes, a la fe que tienen los no creyentes, es el objeto de esa fe. Es decir, nosotros tenemos fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en su palabra, pero la gente que obra en mal tiene fe en otras cosas, tiene fe en objetos, tiene fe en póstumas, tienen fe en hierbas, tienen fe en situaciones de ese tipo. Sin embargo, por su fe obrará, pero nosotros tenemos la fe que viene de lo alto. Esta fe, el objeto de nuestra fe se llama Jesucristo. Y la fe es una ley y va a actuar en función de accionar esas leyes. En ambos casos actúa por lo que creemos. La gente que tiene fe en cualquier cosa va a actuar porque tuvo fe, pero nosotros tenemos fe en su palabra. Y qué vergonzoso sería que obre más la fe de la gente que cree en cualquier X situación que nosotros que creemos en la palabra de Dios. Es decir, tenemos que creer, avivar el creer en la palabra de Dios. Y esta historia de Josué, recuerda que el Señor le mandó, ahí está Josué 6 del 2 al 5, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. El Señor habló, el Padre dijo, dio esta dirección y Josué receptó, creyó. ¿Qué creyó? Lo que dijo Dios. Él creyó lo que dijo el Padre Celestial y le obedeció. Muchas veces decimos, no, ¿cómo me manda a hacer eso? Yo no creo que pueda. Por favor, ora, ayuna, pide perdón, restáurate, deja de hacer esto, deja este otro, aléjate de aquí, ven por acá, porque te conviene, pero que tú determines y que tú decidas. Nosotros no estamos como siervos de Dios para darle direcciones que le vayan a atropellar a su voluntad. Basados en la palabra de Dios, le daremos una dirección, ¿cierto? O una consejería. Les enseñamos la palabra de Dios en los tiempos de personales que tenemos con cada uno de ustedes, pero ustedes deciden. Aquí Josué creyó, ¿sí? Y muchas veces déjeme decirle que los muros que tienen que caer, como en este caso los muros de Jericó, era una tierra que les correspondía a los hijos de Dios, pero que abandonaron por la hambruna y que José los llevó a Egipto y sació el hambre, pues se olvidaron de su tierra. A un tiempo el Señor les dijo, ya tienen que volver, yo ya les entregué, hagan esto. Dicen que la anchura de los muros de Jericó era de la dimensión de 2 estadios juntos y que ahí hacían carreras de carrozas, de caballos y tenían sus apuestas y un mundo
degradado y gente sin Dios y sin ley, sino con idolatría, con muchas cosas que no beneficiaban en lo espiritual, es decir, no creyentes. Pero ¿qué te dice el Señor que hagas cada día? ¿Qué te está poniendo? De la misma manera, recuerden ustedes lo que hemos visto y les enseñamos el fenómeno de Naamán, de la misma manera. Naamán dice, fue y se metió 7 veces en el río Jordán, como le había dicho el profeta, enseguida su piel quedó sana y suave como la de un niño, pero recuerden que Naamán no quiso al principio. Él dijo, ¿cómo me manda a mí el profeta a meterme 7 veces en el Jordán? Si en mi tierra hay mejores aguas y mejores ríos, yo no voy a hacer eso. Pero su esclavo le dice, Señor mío, si tú has hecho tantas proezas, eres un general, has dado libertad a Siria, ¿cómo no vas a meterte en el Jordán? Y recuerde que en ese Jordán, años siguientes, muchos años, fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Y para los que tenemos la dicha de ir a Israel, también nos hemos bautizado en ese Jordán. Esas aguas están ahí, siendo fieles testigos de la obediencia. Si es que yo siempre les hago esta pregunta y les digo, si es que Naamán se sumergía 6 veces, ¿hubiese resultado su sanidad? No, ¿por qué? Porque Dios le dijo 7. Así que nosotros no podemos coger dirección del Padre a medias. Cojo esto porque me conviene, pero esto no te dejo. No topes esta área, Dios, porque no me hace feliz. Yo quiero lo que me hace feliz, a mis emociones, a mi mente y a mi voluntad, es decir, a tu alma. Nosotros tenemos que estar alineados a lo que el Padre nos dice, a la dirección que nos deja. Asimismo, Josué le dijo, da 6 vueltas y el último día da 7. Lo que resulta que tuvo que obedecer y él cumplió al pie de la letra los designios de Dios, es decir, a la voz. Escuchó, creyó y accionó. ¿Por qué a veces nos resulta tan difícil escuchar la voz que está escrita y plasmada en la palabra de Dios? ¿Por qué muchas veces queremos ver para creer? Pero nosotros primero creemos y luego vemos. Primero creemos en su palabra. Nosotros no vivimos por vista, vivimos familia por fe. ¿Sí? Dice, la fe es más que una acción por medio de las emociones, la razón y el conocimiento intelectual. La fe es una acción por y en virtud de la palabra de Dios, en virtud de lo que Él nos ha dicho. Y cuando tú tienes conversatorios con gente que conoce y que maneja la palabra de Dios, qué satisfactorio es saber que tienen el sentir adecuado. Es decir, hemos cumplido, bendito sea Dios. Estoy tratando con líderes, estoy tratando con creyentes, con gente que lee, que estudia, que se prepara. ¿Por qué, familia? Nosotros tenemos una vena, tenemos una raíz, tenemos una genética y es formar líderes cristianos espirituales. El liderazgo que el Señor nos llamó es este que acabamos de ver. Son milagros de fe que diriges a una familia, que diriges tu vida, que diriges tu pueblo, que lideras tu casa. Este liderazgo estamos hablando, en el que maneja la palabra de Dios y tú libremente conversas, te sirves de tu hermano, te sirves de tu gente, porque habla un mismo sentir, un mismo lenguaje. Qué hermoso es vivir la fe en acción por medio de la palabra, unidos como hermanos. Toda la enseñanza y la doctrina bíblica debe ser correcta en los niveles de fe requeridos por Dios. El Padre requiere que tú y yo tengamos niveles de fe, porque tenemos un Padre, un Dios de orden y de decencia. Él actúa decentemente y con orden como nos insta su palabra. Y entonces Él no quiere que vivamos desordenadamente, si cabe el término. Necesitamos ir avanzando, degustando, viviendo nuestros niveles de fe. Qué hermoso es que el Padre vea que tú y yo estamos avanzando en este requerimiento por medio del Papá. La salvación de Jesucristo es en fe y para fe. Cuando tú dijiste, quiero recibir a Jesucristo, cuando alguien te presentó, tú tienes ese día aquí presente y en tu corazón.
porque dices, yo nací ese día. Qué importante es nuestro recordatorio de haber nacido de nuevo en Cristo. No tan importante como nuestro cumpleaños que hacemos con fiestas, con comidita, con regalitos y con detalles. ¿Y tu nuevo nacimiento qué? Tu nuevo nacimiento tiene una relevancia más importante porque tú has pisado la eternidad ese día. Porque por fe tú recibiste la salvación eterna y te conviertes en cuerpo de Cristo. Por eso es que esa fe de recibir a Cristo es tan importante para nosotros. En la medida que la persona cree la palabra de Dios y la pone por obra, viene el crecimiento de su fe. Por favor, cree en la palabra de Dios. Así como un día creíste y le recibiste al Padre y estás aquí por eso. Gloria a Dios que se conectaron, que es más importante la palabra de Dios. Porque celebraciones como nuestro amado Quito, las fiestas de Quito, ¿qué tiene más importancia y más relevancia para nosotros? La palabra, el conocer, el esperarle, así como Él espera cada domingo que nos conectemos a escuchar su palabra, porque sabe quién soy yo. Yo soy igualito que usted. Somos hermanos y formamos parte del cuerpo de Cristo, solo que el compromiso y la responsabilidad para mí es un poquito más. ¿Por qué? Porque el Padre me puso como cabeza, como líder por medio del llamado, pero somos cristianos de la misma rama, simple y llanamente que nos da más responsabilidad y va a demandar la vida de cada uno de ustedes. Esa es la diferencia, familia, pero dependemos de ese Dios que nos salva, que nos ama, que nos recupera. Qué importante es que tú y yo sigamos creciendo. La fe por y en virtud de las escrituras es necesario hasta alcanzar un proceso final de propósito en Dios. Está escrito, porque en esperanza somos salvos, familia, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Esto está en Romanos 8:24. Nosotros tenemos expectativa, esperanza y creemos en la palabra de quien nos llamó. Es como cuando tu papá te llama, te pide un favor, o tu mamá, o tu jefe, o una autoridad, ¿cierto? Y te dice, mira, necesito esto porque nos conviene en la empresa o en la familia, y tú escuchas y dices, ok, entonces yo voy y lo hago. Es así de natural lo que tiene que surgir en nosotros, la palabra, la directriz, el consejo que nos muestra ella. Fe es descansar y tomarse de lo prometido que provoca la esperanza y traerlo a la realidad. ¿Para qué? Por la acción de la palabra de Dios, la acción de la palabra. Es decir, la palabra de nuestro Padre Celestial viene untada de acción. No está muerta, está viva. La palabra de Dios está viva y cada vez que tú escuchas o lees, por favor, trata de leer en voz alta para que tus sentidos también se apliquen y escuches. Y la palabra de Dios que tú repites es la misma del Padre. Tú y yo al leerla hacemos eco de su voz. Qué hermoso y qué fantástico es esto para nosotros. Toda la palabra de Dios tiene el poder que administra el Espíritu Santo a favor de nosotros, a favor de los que creemos. El Espíritu Santo administra la palabra. ¿Por qué? Porque creemos, familia. Y para terminar, vamos a dar esta conclusión. Y vamos a leer y usted lea y acompáñeme en casa. La fe está, dice, en el momento cuando se la necesita. Y si no está para el momento justo y necesario, entonces no ha sido fe. Los principios de la fe son los mismos para cada cristiano en las distintas áreas por las que tengas que cruzar por la vida. No importa lo que estés pasando, no importa lo que perdiste, no. Lo importante es que tú tienes fe porque allá vamos todos a ese destino, a ese eterno peso de gloria. Aquí somos peregrinos, aquí somos nada más que ciudadanos peregrinos. ¿Por qué? Porque en nuestra eternidad somos ciudadanos eternos y hacia allá es a donde vamos.
La fe obra igual en lo espiritual como en lo físico, en el cuerpo, así como en las finanzas, también en las pruebas. La Biblia dice que la fe es probada y eso incluye todas las áreas de tu vida. No vas a decir, yo tengo fe solo para que mi espíritu crezca, no importa lo demás. No, tú tienes fe para estar bien en todas las áreas de tu vida. Y si en buscar ese equilibrio con el Señor hay desajustes, hay rupturas, es normal, porque el Padre nos está formando, pero no podemos bajar la guardia. Así está escrito. Dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Que tu fe, cuando Él venga, no nos avergoncemos ni agachemos la cabeza, sino que disfrutando de nuestra salvación por haber creído en Él, también de haber crecido por fe y en fe para ver la gloria de Dios cumplida en nuestras vidas. La fe es parte del inicio y lo será hasta llegar al final de la vida cristiana. La fe sale a relucir, en la prueba. Claro, en las pruebas sale a relucir nuestra fe. Las pruebas no pueden devastar, confundirnos, entristecernos. Ahí es el ejercicio de tu fe, porque es purificada para que pueda ser causa de los frutos de la esperanza. Tu fe también es probada. Y cuando venga la aflicción, aférrate a la fe, con lágrimas, con llanto, con dolor, pero firme. Jamás dudes de tu Dios, jamás dudes de la palabra. Te estará procesando y es importante. La fe no se recibe solo por esperarlo, ni tampoco viene solo porque se le pide a Dios en oración. No, la fe tiene su inicio en escuchar las escrituras y tiene su desarrollo y vigor en la acción de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es el producto ¿de qué? De la recepción auditiva de la voz de Dios. Amén. Dicho de otra manera, se aprende a oír la voz de Dios como el fruto de la palabra de Dios que se ha recibido. Muy bien. La fe no tiene limitaciones ni favorece algunas áreas de necesidad más que a otras. No. La fe está latente y activa en la medida en que la palabra de Dios habita en tu corazón. Y dice esta frase bonita, porque ninguna cosa es imposible para Dios, ¿cierto? Nada es imposible para el Padre. Tal vez nosotros busquemos imposibles, está en Lucas 1:37, pero para Él nada es imposible. Pero ve tu corazón. El Padre está viendo cómo tú te desarrollas, el Padre está viendo cómo tú crees y cómo tú creces, ¿ok? Preciosísima familia, vamos a orar ahora mismo y luego dejamos de compartir para que hagamos nuestra Santa Cena los que nos hemos podido conectar. Cerremos nuestros ojitos, por favor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo bendigo estos oídos, Señor, que se han conectado, para que tu dulce y bendita palabra los afirme en la fe, en la certeza, en la convicción, en la esperanza, en virtud, Señor, de lo que tú quieres para nosotros. Gracias por vivificarnos, Padre Celestial, y por hacernos entender que tu palabra dicha por nuestros labios es el eco de tu voz. Y queremos que tu voz, Señor, esté plasmada en nuestra vida, en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que seas tú, Señor, tomando esas áreas difíciles, porque tú conoces, dice tu palabra, nuestra condición, sabes que somos polvo y tú vives, oh Dios, nuestros sufrimientos de la mano y tú nos entiendes y tú nos sustentas y tú nos resistes del sufrimiento, soportas también nuestras cargas. Ayúdanos, Padre. Guíanos, condúcenos a ver esa esperanza de fe que nos une como hermanos. Yo bendigo este pueblo, Señor, que tiene la expectativa de ver días mejores.
Tú vienes pronto, amado Jesús, y te esperamos dichosos. Te esperamos gozosos, mi Señor. Yo bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus finanzas, bendigo sus relaciones interpersonales y familiares. Bendigo su salida, bendigo su entrada en tu nombre santo, para que vean las promesas del Dios viviente cumplidas. Yo les bendigo sus corazones para que la fe sea vivificada, para que se empoderen en lo que somos, hijos del Dios Altísimo. Gracias, Señor, porque veremos días mejores por medio de la fe, de la certeza, de la convicción, de la esperanza, de la expectativa en tu palabra, Señor. Nos conduce y nos guía. Gracias, Padre Celestial. Bendito, bendito eres tú, y recibimos la bendición sobrenatural de tu amor, que te derrames desde nuestra corona hasta la planta de nuestros pies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, seamos benditos por tu infinito amor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, familia. Isaíto, por favor.